Una puerta de hierro oxidada, cubierta por espinas y cadenas. Detrás de esas murallas, una hacienda olvidada en el corazón de Guanajuato fue testigo de algo que la historia nunca quiso reconocer. Más de 200 desapariciones en apenas medio siglo. Campesinos, viajeros y hasta niños que nunca volvieron a ser vistos. Las autoridades de la época culparon a bandidos del camino. Pero los archivos secretos, los diarios encontrados en sótanos y los testimonios de los sobrevivientes revelan otra verdad. Alguien dentro de la hacienda los estaba reclamando, uno por uno. Hoy desenterraremos cada sombra, cada nombre olvidado y cada símbolo marcado en esas paredes. Y cuando lleguemos al final, comprenderás por qué esa hacienda fue cerrada con fuego, piedra y cal, como si intentaran encerrar algo que aún respira en sus cimientos. Antes de entrar en esta historia maldita, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta desde qué ciudad o país nos ves. Así te unes a esta comunidad que busca la verdad detrás de las leyendas más oscuras. En 1814, Guanajuato ardía entre pólvora y rezos. La guerra de independencia agitaba los campos, pero en los márgenes de ese caos, lejos de las campanas y de los fusiles, se erguía la hacienda de San Isidro, una construcción de cantera gris que parecía desafiar el tiempo. Sus muros gruesos escondían corredores interminables y un patio central donde el agua del aljibe permanecía siempre turbia, como si se negara a reflejar el cielo. La tierra de Minochesís, Guanajuato, fértil y roja, alimentaba las minas y los cañaverales. Pero en esa hacienda se decía que la abundancia estaba manchada de algo más que sudor. Los registros de la época la mencionaban como una de las propiedades más productivas, con decenas de peones y arrieros trabajando día y noche. Sin embargo, los rumores de desapariciones ya se escuchaban en las cantinas de Dolores Hidalgo y en los corredores de León. En medio de esa historia aparece Mateo, un joven de apenas 17 años, hijo de campesinos de Marfil. Buscaba empleo para sostener a su madre enferma y se presentó en la hacienda atraído por la paga que ofrecían, el doble que en cualquier otro sitio. Su objetivo era simple, reunir dinero para comprar medicinas y algún día escapar a Querétaro. No era un héroe, ni un hombre de armas, solo un muchacho que creía que trabajar duro era suficiente para sobrevivir. Lo que no sabía es que su nombre acabaría en una lista que nunca debió existir. Los primeros días fueron duros, pero extrañamente ordenados. Los capataces parecían más atentos al silencio de los pasillos que al trabajo en los campos. Mateo notó que a ciertos peones nunca los volvió a ver después de ser llamados a la casona principal. Preguntó a un veterano, un hombre de rostro curtido llamado Hilario, y éste solo bajó la mirada. «Aquí no se pregunta, muchacho. Aquí se obedece», murmuró mientras marcaba la tierra con su azadón. Esa frase quedó resonando en la mente de Mateo cada noche, cuando el viento golpeaba las ventanas y se escuchaban pasos en los corredores aunque nadie estuviera allí. El 3 de mayo, día de la Santa Cruz, la hacienda celebró una misa privada en la capilla. El hacendado, don Julián de la Cueva, apareció vestido de negro riguroso, acompañado por un grupo de religiosos que no pertenecían a la parroquia local. Nadie en el pueblo los conocía. Durante la ceremonia, Mateo notó cómo miraban a los peones con un interés inquietante, casi como quien examina ganado. Esa noche, Hilario desapareció. Los capataces dijeron que había huido, que se había cansado del trabajo. Pero Mateo encontró, bajo la piedra donde Hilario acostumbraba sentarse, un trozo de papel arrugado con una frase escrita a mano temblorosa. «Si me llaman a la casa, no regresaré». Ese hallazgo fue la primera grieta en el muro de silencio. Mateo guardó el papel en su camisa, convencido de que allí se escondía la respuesta a lo que ocurría. Sin embargo, no tenía idea de que el precio de la verdad sería mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar, y que la hacienda de San Isidro lo había marcado desde el primer día que cruzó sus puertas. Los días siguientes en la hacienda estuvieron teñidos por un silencio que no era natural. El trabajo en los campos seguía, los animales eran alimentados, las campanas de la capilla sonaban al amanecer, pero había algo en la atmósfera que pesaba sobre cada jornalero como una losa. Mateo no dejaba de pensar en el papel de Hilario y en la frase escrita con points, desesperación. Esa pequeña nota era la única prueba de que lo que todos murmuraban en secreto podía ser verdad. Entrar en la casa principal era una sentencia de la que nadie regresaba. Una noche, mientras llevaba sacos de maíz al almacén, escuchó un golpe metálico bajo el suelo. El eco no venía de las bodegas comunes, sino de un pasadizo que parecía sellado con tablas antiguas. Mateo se agachó y vio entre las rendijas una tenue luz oscilando, como si alguien caminara con un farol. El miedo lo hizo retroceder, pero también la certeza de que allí abajo se escondía algo que no debía estar a la vista. Al día siguiente, Mateo preguntó con cautela a otros peones sobre los sótanos.
Uno de ellos, un anciano indígena llamado Esteban, le advirtió en voz baja: «No mires donde no te llaman. Esa luz que viste no es para los vivos». Antes de que pudiera seguir hablando, un capataz apareció y Esteban cayó, bajando la cabeza. Aquella respuesta no hizo más que avivar la sospecha de Mateo. Días más tarde, un carruaje llegó a la hacienda en plena madrugada. De él descendieron 3 hombres vestidos con sotanas oscuras, cargando cofres de madera. Nadie del pueblo los reconoció y los cofres fueron llevados directamente a la capilla. Mateo observó a escondidas cómo los descargaban y juró escuchar gemidos apagados en su interior, como si algo se moviera dentro. Cuando se atrevió a preguntar a un compañero, éste le dijo con voz quebrada que los cofres contenían ofrendas para Dios. El miedo mezclaba con la incredulidad, pero el destino puso en sus manos la segunda prueba. Una semana después, mientras limpiaba la caballeriza, encontró en el suelo un pequeño cuaderno con páginas manchadas de humedad. No tenía nombre, pero las notas describían en detalle la llegada de los elegidos a la hacienda, mencionando fechas y edades de hombres y mujeres que nunca aparecieron en las listas oficiales de trabajadores. El último apunte era claro: el próximo será entregado en luna nueva, bajo el listote, altar mayor. Mateo comprendió entonces que no se trataba de simples rumores de bandidos o supersticiones de campesinos. Algo organizado y sistemático estaba ocurriendo dentro de esos muros. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de madera y cada sonido del viento le parecían pasos que se acercaban a su puerta. Lo que Mateo aún no sabía es que el siguiente en la lista era él. Si quieres descubrir qué se escondía realmente bajo la hacienda de San Isidro y por qué fueron necesarios más de 50 años para sellar sus puertas, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta desde qué ciudad o país nos acompañas. El cuaderno hallado en la caballeriza se convirtió en la obsesión de Mateo. Lo guardaba oculto entre sus ropas, temeroso de que los capataces descubrieran que tenía en su poder algo tan peligroso. Cada noche, bajo la tenue luz de una vela, repasaba las páginas manchadas de humedad. Los apuntes hablaban de nombres y fechas, pero también de símbolos extraños, cruces, invertidas acompañadas de palabras en latín que Mateo apenas lograba descifrar. Lo más inquietante eran las descripciones: niño de 8 años, ojos claros, traído de dolores, mujer joven, trenzas largas, prometida de arriero de león. Eran personas, no números. Cada línea del cuaderno era un eco de vidas arrancadas. Una madrugada, decidido a comprobar la veracidad de aquellas notas, Mateo se escabulló hacia el cementerio de la capilla. Allí, detrás de las lápidas descuidadas, encontró tierra, removida y montículos frescos sin cruz ni inscripción. No eran tumbas santificadas, sino fosas anónimas. Se arrodilló y escarbó con las manos hasta encontrar un pedazo de tela desgarrada, impregnada de un olor rancio. Al sacarla vio bordadas las iniciales HM. Recordó de inmediato a Hilario Muñoz. La prueba estaba frente a él. Los desaparecidos no huían. Estaban siendo enterrados dentro de la hacienda. La tensión aumentó cuando, al regresar a su dormitorio, encontró su catre revuelto y la vela que solía guardar bajo la mesa encendida sin razón. Alguien había revisado sus pertenencias. El cuaderno seguía intacto porque lo había escondido bajo una viga suelta del techo, pero comprendió que lo vigilaban. No era el único que sabía demasiado. Unos días después corrió el rumor de que don Julián de la Cueva había recibido una carta del obispado de Valladolid. Decían que el obispo le exigía explicaciones por los sacerdotes desconocidos que frecuentaban la hacienda. Nadie sabía si esa carta existía de verdad, pero la inquietud se esparció como pólvora entre los peones. Mateo, en su afán por saber más, buscó entre los desperdicios de la cocina y halló un trozo de papel quemado en la hoguera. Apenas se distinguían unas líneas: aprobar el sacrificio, mantener discreción, recompensa eterna. Aquellas palabras eran un golpe seco a la razón. El horror ya no era un rumor de campesinos, estaba escrito en papeles que alguna mano intentaba destruir. Lo que se escondía en la hacienda no era un crimen aislado, era un ritual sostenido por figuras de poder. Esa misma noche, mientras los demás dormían, Mateo sintió pasos en el pasillo. No eran los pasos pesados de un capataz, sino un arrastre lento, como si alguien descalzo caminara sin rumbo. La puerta de su cuarto se estremeció y tras unos segundos de silencio, una voz susurró apenas audible: «Te toca pronto». Mateo permaneció paralizado, sudando, con el corazón golpeando en el pecho. Sabía que debía huir, pero también que debía dejar pruebas antes de que lo atraparan. Si esta historia te mantiene en vilo, no olvides suscribirte ahora mismo, activar la campanita y contarnos desde qué ciudad nos ves. Solo así, esta investigación seguirá revelando los secretos más oscuros de nuestra historia.
El amanecer en la hacienda de San Isidro solía ser gris, cargado de neblina que se pegaba a la piel como un sudario. Aquella mañana, Mateo no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras «te toca pronto» le martillaban la mente, y cada rostro que veía parecía ocultar un secreto. Mientras cargaba costales en el granero, decidió que no podía esperar más. Necesitaba entrar en los sótanos y descubrir qué ocurría bajo la casa principal. El momento llegó cuando el capataz mayor se ausentó para acompañar a don Julián a una reunión con los clérigos recién llegados. Con cautela, Mateo se deslizó hacia la entrada sellada con tablas, el mismo lugar de donde había visto aquella luz semanas atrás. Con una barra de hierro arrancó una de las maderas y logró abrir un hueco suficiente para pasar. El aire que salió de allí era denso, mezclado con humedad y un hedor metálico, como si la piedra respirara sangre vieja. Avanzó con un farol y descubrió un corredor estrecho excavado en la roca. A cada lado, celdas improvisadas hechas con barrotes oxidados guardaban restos de ropa, cántaros vacíos y marcas en las paredes, nombres y fechas grabados con uñas desesperadas. Mateo sintió un escalofrío al reconocer iniciales que coincidían con las del cuaderno: HMARSV. Cada inscripción era la voz de alguien que había pasado sus últimos días en esas tinieblas. Al fondo del pasillo escuchó un murmullo, un rezo entrecortado. Se ocultó tras un arco de ruido y observó. 3 hombres con sotanas negras se encontraban alrededor de un altar rudimentario. Sobre la piedra central yacía el cuerpo de un joven amarrado, vivo, con los ojos cubiertos. Uno de los clérigos sostenía un cáliz, mientras otro recitaba en latín fragmentos que Mateo apenas comprendía, pero cuyo tono transmitía devoción enfermiza. Antes de que pudiera procesar lo que veía, un cuchillo curvo brilló bajo la luz de las velas y descendió con violencia. El grito ahogado del muchacho quedó suspendido en el aire hasta apagarse de golpe. Mateo contuvo el aliento, aterrado, mientras la sangre era recogida en el cáliz y los hombres entonaban un canto gutural. No era una misa, era una ceremonia de sacrificio. La leyenda de los desaparecidos había cobrado forma frente a sus ojos. Retrocedió lentamente, evitando hacer ruido, pero al girar para huir, tropezó con una cadena suelta. El sonido metálico retumbó por el corredor. Una de las figuras volteó y gritó en dirección al pasillo. El corazón de Mateo golpeaba con fuerza. Corrió a oscuras, sin farol, guiado solo por la desesperación. Atravesó el hueco de las tablas y logró sellarlo de nuevo justo cuando escuchaba pasos apresurados acercándose desde abajo. Se desplomó en el suelo temblando, con la certeza de que ahora no solo era un testigo, sino un condenado marcado por la mirada de aquellos sacerdotes. Si quieres seguir descubriendo qué destino le espera a Mateo y por qué la hacienda de San Isidro fue clausurada con fuego y cal, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo mantiene viva esta investigación. Esa misma noche, Mateo no pudo conciliar el sueño. El eco de aquel grito y la imagen del cuchillo descendiendo sobre la piel del joven lo perseguían como un látigo. Cada sombra en su habitación parecía tomar forma. Cada crujido de madera se convertía en un recordatorio de que los sacerdotes sabían que alguien había estado allí. Tenía que huir, pero salir de la hacienda no era sencillo. Los caminos estaban vigilados. Los arrieros que intentaban escapar nunca eran vistos de nuevo, y el pueblo más cercano quedaba a mediodía de distancia por un sendero plagado de barrancos. Al amanecer fingió trabajar como de costumbre, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el azadón. Uno de los capataces lo observaba de reojo, con esa mirada fría de quien ya había elegido a su próxima víctima. Para ganar tiempo, Mateo buscó a Esteban, el anciano que una vez le había advertido sobre la luz en los sótanos. Lo encontró rezando en un rincón de la capilla, con los labios apretados contra un rosario gastado. «Ya lo viste, ¿verdad?», murmuró sin levantar la cabeza. Mateo asintió en silencio. El viejo le tomó la mano con fuerza sorprendente y le entregó un pequeño crucifijo de madera ennegrecida. «Esto no los detendrá, pero te recordará que aún hay almas que luchan. Cuando llegue la noche, corre hacia el río, pero no mires atrás, pase lo que pase». Con ese consejo grabado en la mente, Mateo esperó. Sin embargo, cuando llegó la oscuridad, todo cambió. A la hora de la cena, los peones fueron convocados de improviso al patio central. Don Julián de la Cueva apareció acompañado de los sacerdotes de sotana negra. Una fogata ardía en medio del patio y bajo el resplandor de las llamas comenzaron a leer nombres de los trabajadores. Cada uno debía acercarse para bendición y purificación. Cuando pronunciaron Mateo, el muchacho sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Dio un paso adelante, pero en lugar de dirigirse al círculo de fuego, corrió hacia la barda lateral, impulsado por la desesperación.
Los gritos de los capataces resonaron tras él, perros comenzaron a ladrar y un disparo retumbó en el aire. Mateo escaló la pared con uñas y rodillas ensangrentadas, lanzándose al otro lado justo cuando una bala levantaba polvo a centímetros de su pie. Corrió sin dirección, guiado por la luna, hasta encontrar el cauce del río. Allí, jadeante, se dejó caer sobre las piedras, con la certeza de haber escapado de la muerte. Pero no estaba solo. Desde la oscuridad emergieron figuras encapuchadas. No eran peones ni capataces. Eran hombres armados que lo estaban esperando. Uno de ellos levantó un farol, iluminando el rostro de Mateo. «Sabíamos que intentarías huir», dijo con voz grave. Lo tomaron por los brazos y lo arrastraron hacia un sendero que conducía nuevamente a la hacienda. En ese instante Mateo comprendió que su escape no había sido más que un juego macabro, una prueba para medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar antes de quebrarse. El círculo se cerraba y ahora ya no había salida fácil, estaba marcado, y su nombre estaba escrito en la siguiente página del cuaderno. El amanecer siguiente fue un tormento. Mateo despertó atado en una habitación húmeda, iluminada apenas por la luz que se filtraba entre los barrotes de una pequeña ventana. El olor a moho y a cera derretida impregnaba el aire. Frente a él, sobre una mesa de madera carcomida, descansaban papeles amarillentos y libros encuadernados en cuero. Uno de los sacerdotes de sotana negra entró en la celda y, sin mirarlo, comenzó a ordenar aquellos documentos. Mateo fingió seguir dormido, entreabriendo apenas los ojos, y alcanzó a leer en una de las hojas lo que parecía una lista de nombres y lugares. León, Salamanca, Dolores Hidalgo, San Felipe. Cada ciudad estaba acompañada de una cifra y de iniciales. Eran registros meticulosos, como inventarios humanos. Cuando el clérigo salió, Mateo se debatió entre el miedo y la necesidad de saber. Forzó las cuerdas contra un clavo que sobresalía de la pared y tras dolorosos intentos logró soltarse las manos. Se arrastró hacia la mesa y tomó un legajo. Lo que encontró, lo heló. Cartas con sellos oficiales del virreinato, firmadas por autoridades menores que aprobaban el traslado de fieles para servicio de la fe. Eran órdenes disfrazadas de burocracia, documentos legales que encubrían el rapto de campesinos y viajeros. Aquello no era un secreto aislado de la hacienda, era parte de una red que se extendía por toda la región. Entre los papeles había también un diario, con la caligrafía firme de don Julián de la Cueva. Sus páginas hablaban con frialdad de ofrendas necesarias para mantener la protección de la tierra y el favor divino. Se refería a los desaparecidos como cosechas de almas. Una anotación de 1812 estremeció a Mateo. El obispo bendijo en secreto la ceremonia. «No debemos temer, pues la recompensa será eterna». Esa frase revelaba la complicidad de figuras eclesiásticas de alto rango. El horror se multiplicaba. No era solo la ambición de un hacendado, era un pacto que unía poder económico, religioso y político en un ritual de sangre. De pronto, escuchó pasos acercándose y apenas tuvo tiempo de esconder los documentos bajo su camisa. 2 hombres lo levantaron con violencia y lo llevaron por un pasillo de piedra hacia un salón subterráneo. Allí vio cofres abiertos repletos de medallas, rosarios y prendas de vestir. Reconoció entre ellas la trenza de la joven que alguna vez trabajó en la cocina y que desapareció sin dejar rastro. Todo lo que habían arrebatado a las víctimas estaba guardado como trofeos de un culto enfermo. El sacerdote lo observó y le dijo en tono gélido: «Ahora sabes demasiado. Tu silencio nos pertenece». Mateo apretó el crucifijo que Esteban le había dado y comprendió que cada palabra de aquellos documentos era su única arma. Si sobrevivía, tendría pruebas para revelar al mundo la magnitud de lo que ocurría en San Isidro. Pero sobrevivir significaba desafiar a un poder que llevaba décadas alimentándose de la carne y la fe de los inocentes. Si esta verdad te estremece, suscríbete ahora. Mismo, activa la campanita y comenta desde qué ciudad nos ves. Tu participación nos ayuda a seguir revelando los secretos más oscuros de nuestra historia. La luna llena iluminaba los muros de la hacienda de San Isidro como un faro silencioso, marcando la noche del sacrificio. Mateo, debilitado por días de encierro, sabía que esa sería su última oportunidad. O escapaba con las pruebas escondidas bajo su ropa, o su nombre pasaría a engrosar la lista interminable de desaparecidos. Los sacerdotes lo sacaron de la celda junto a otros 2 prisioneros, un arriero y una mujer joven que lloraba en silencio. Los llevaron hacia el sótano principal, donde las antorchas proyectaban sombras que parecían retorcerse como espectros en las paredes. En el centro del salón subterráneo, el altar de piedra esperaba manchado de sangre seca. Decenas de peones obligados a mirar se encontraban alrededor, vigilados por capataces armados. Don Julián de la Cueva, con su traje negro y un crucifijo de plata en el pecho,
Levantó los brazos y comenzó a recitar en latín. La multitud respondía en un murmullo extraño, como si estuvieran hipnotizados. El arriero fue colocado primero sobre la piedra, sus gritos ahogados por una mordaza. El cuchillo curvo brilló en la mano de un sacerdote. Mateo cerró los ojos, pero el alarido de dolor atravesó cada rincón, seguido de un silencio denso que heló la sangre de todos. Cuando intentaron arrastrar a la mujer hacia el altar, Mateo sintió que no podía quedarse inmóvil. Aprovechó un descuido, sacó los papeles ocultos y los levantó en alto. «Tengo pruebas de todo. El mundo sabrá lo que hacen aquí», gritó con una fuerza que no sabía que poseía. Por un instante la ceremonia se detuvo. Don Julián lo miró con odio mientras los sacerdotes intercambiaban gestos nerviosos. El murmullo de los peones creció. Algunos comenzaron a santiguarse. Otros retrocedieron horrorizados. Ese momento de duda fue suficiente. Mateo se lanzó contra uno de los capataces, arrebatándole la antorcha, y la arrojó sobre los cofres repletos de ropas y reliquias ensangrentadas. El fuego se propagó con rapidez, iluminando el sótano como un infierno. Los prisioneros aprovecharon el caos para soltarse y correr hacia la salida. Los gritos se mezclaron con el rugido de las llamas mientras las vigas de madera crujían bajo el calor. Don Julián intentó detener a Mateo sujetándolo del brazo, pero el muchacho lo golpeó con el crucifijo de Esteban. El hacendado cayó al suelo con el rostro marcado por el hierro ardiente del símbolo. Con el diario y las cartas aún pegadas a su pecho, Mateo corrió por los corredores humeantes, guiando a los prisioneros hacia la superficie. El techo comenzó a derrumbarse y un estruendo sacudió la hacienda. Lograron alcanzar el patio central, donde los caballos, enloquecidos por el fuego, rompieron sus ataduras y escaparon en estampida. Mateo gritó a los sobrevivientes que corrieran hacia el río, mientras él miraba por última vez la casona envuelta en llamas. La hacienda de San Isidro ardió durante toda la noche. Al amanecer, lo que quedaba era un cascarón ennegrecido y sellado por el humo. Los cuerpos de muchos quedaron atrapados adentro, pero el secreto finalmente se había quebrado. Mateo, exhausto, se desplomó en la orilla del río, aferrado aún a los papeles que podían condenar a todos los cómplices. El precio de la verdad había sido fuego, sangre y ruina. Años después del incendio, la hacienda de San Isidro quedó como un cascarón vacío, cubierto de maleza y silencio. Los campesinos evitaban acercarse, convencidos de que las almas de los sacrificados seguían vagando en los corredores ennegrecidos. Sin embargo, los rumores no pudieron sepultar los documentos que Mateo había logrado salvar. En 1825, tras el fin de la Guerra de Independencia, algunos escritos comenzaron a circular entre autoridades locales y periódicos clandestinos. Las cartas con sellos del virreinato y las anotaciones de don Julián de la Cueva revelaban la existencia de una red de desapariciones que se extendía mucho más allá de Guanajuato. Aunque nunca se reconoció oficialmente, varios pueblos de la región confirmaron haber perdido a familiares en circunstancias idénticas, siempre vinculadas a esa hacienda. Los historiadores que investigaron décadas más tarde hallaron pruebas físicas. Excavaciones realizadas en los terrenos descubrieron fosas colectivas con huesos de hombres, mujeres y niños, muchos con marcas de ataduras en muñecas y tobillos. La cifra final superaba los 200 cuerpos, distribuidos en diferentes capas de tierra, como si hubieran sido enterrados en rituales repetidos a lo largo de medio siglo. En los restos aparecieron también medallas religiosas, cálices de plata y símbolos grabados en piedra, que confirmaban la mezcla de liturgia cristiana con prácticas oscuras. El nombre de Mateo sobrevivió en registros orales. Algunos afirmaban que huyó hacia Querétaro, llevando consigo las últimas pruebas. Otros decían que murió poco después, envenenado por quienes aún querían silenciarlo. Nadie pudo comprobar su destino, pero el crucifijo ennegrecido de Esteban fue hallado en el archivo parroquial de Salamanca, con una nota anónima que decía: «Esto detuvo a un demonio humano». El gobierno independiente nunca reconoció de forma oficial la masacre. La Iglesia, por su parte, declaró que los documentos eran falsificaciones y que las ceremonias descritas no tenían relación con la fe católica. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos en la hacienda contradicen esa versión. Hasta hoy, los guías locales advierten que los visitantes no deben entrar de noche. Aseguran que las paredes aún gimen y que se escuchan pasos en los corredores sellados. La hacienda de San Isidro es al mismo tiempo ruina y advertencia. Un recordatorio de cómo la ambición y el fanatismo pueden convertir la fe en un arma contra los más inocentes. Los nombres de las víctimas, grabados en paredes y cuadernos, aún exigen ser pronunciados como si reclamaran justicia que nunca llegó. ¿Fue la hacienda maldita un caso aislado o formaba parte de un pacto mucho más extenso? ¿Cuántos documentos fueron destruidos antes de que la verdad saliera a la luz?
¿Y qué pasaría si todavía existen archivos escondidos en conventos o palacios esperando ser revelados? Si esta historia te estremeció, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, comparte este video con tus amigos y deja en los comentarios tu ciudad o país. ¿Crees que la Hacienda de San Isidro fue realmente sellada? ¿O que lo que se despertó allí sigue buscando víctimas?